¿Quién está con quién? Hoja de ruta de Washington desnuda traiciones y cobardías dentro de la oposición. Fin de la ayuda. La sombra del olvido se inmiscuye en La Guaira. El Mayo Zambada sentenciado. Washington aplasta el capo de capos y lo condena al olvido. Entendemos los desafíos que enfrentamos y por eso, hoy más que nunca, apostamos por una información que aporte contexto y tranquilidad. Este lunes 20 de julio los invito a que repasemos juntos los acontecimientos más importantes de Venezuela con la seriedad que usted merece. Soy Génesis Pérez y como siempre es un placer acompañarlos. Comencemos. La decisión de si acompañar o no la hoja de ruta hacia la transición, anunciada por la Casa Blanca, mide lealtades internas dentro de la plataforma unitaria, tomando como modelo el Acuerdo de Panamá. Voluntad Popular respalda a Washington, mientras que Acción Democrática, la Causa R y ABP no rechazan, pero sí cuestionan la estrategia. Y al mismo tiempo, el resto de la coalición, incluida su líder, sigue en silencio. Más información con Quique Frías. La hoja de ruta hacia la transición en Venezuela, que plantea acuerdos entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual controlada por el chavismo, ha trastocado un poco los planes de la plataforma unitaria, luego de lo suscrito en el Acuerdo de Panamá. En la coalición, el primer movimiento en apoyar la estrategia ha sido Voluntad Popular. Agradecemos el apoyo de la Administración de Estados Unidos para acompañar una ruta política. Respaldamos plenamente el trabajo de la Asamblea Nacional de 2015. La apresurada reacción genera una suspicacia a lo interno de la PUD, evidente en 1. El silencio de su líder María Corina Machado, que no está dentro de las reuniones chavismo-oposición, y 2. Los cuestionamientos más no rechazos a la ruta de otras toldas, como Acción Democrática de Henry Ramos Ayud o Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma. Lo que hoy enfrenta María Corina Machado es también el drama que viven millones de venezolanos que forman parte de la diáspora. Como ellos, María Corina desea regresar a Venezuela para estar al lado de su pueblo y contribuir en las labores de apoyo y reconstrucción. El punto de cuestionamiento es el mismo, la no participación de María Corina Machado y que una transición no puede avanzar de espaldas al liderazgo opositor. Y en este mismo contexto, el secretario de Estado Marco Rubio ve con buenos ojos los avances de la ruta. I think their first official talks will begin the first week of August. We'll see where it goes, but we think that agreement was broadly met in Venezuela as very good news and obviously something we're going to be very engaged in. La plataforma queda ante una prueba de supervivencia política, mismo caso que en 1998, cuando partidos tradicionales como AD y COPEI primero respaldaron a Irene Sáenz, luego a Enrique Salas Romer, y en ambos casos dándole la espalda a sus propios liderazgos. En la actualidad es defender el Acuerdo de Panamá o acomodarse a un nuevo centro de poder, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. En la nueva Venezuela tutelada por Estados Unidos, la línea entre adversarios y aliados parece cada vez más difusa. ¿Cuál es tu percepción? ¿Se está administrando una transición o una coexistencia? Comenzamos con Orlando Betancourt, quien opina: no hay ninguna transición mientras los problemas que agobian a la población sigan igual, como el salario de la población laboral. Por su parte, Gregorio Rodríguez piensa que ¿quién dijo que quieren meter preso a Diosdado? Si hablan con él, hacen negocio. Miren lo que pasó con el terremoto. Ellos no hacen nada y Diosdado y toda su cúpula dejaron morir a muchos por cuidar su droga y plata. Y Trump, bien, gracias. Ellos son cómplices y que alguien diga lo contrario. A ellos les interesan las riquezas de Venezuela. Mientras que Rafael Cornieles cree que esta transición va a ir poco a poco dando sus frutos hasta que se logren los objetivos, que es barrer definitivamente al chavismo en Venezuela. Y para finalizar tenemos a Luis Enrique Rodríguez, quien asevera: para tener una transición o mecanismo de cambio se debería comenzar por cambiar al ministro de Defensa por un coronel que esté en el exilio y que quiera un cambio para poder depurar las Fuerzas Armadas. El debate en Venezuela ya no se centra únicamente en cuándo habrá elecciones, sino en quién debe conducir la transición. Juristas, ex magistrados y dirigentes
comienzan a articularse para exigir la conformación de una junta de gobierno que asuma temporalmente la dirección del Estado ante el vacío institucional. Juliana Palmar con la información. La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, inició una gira por distintas ciudades del país para promover la conformación de una junta de gobierno. La ex magistrada sostiene que es necesario construir una salida institucional que permita encaminar la transición política y restablecer el orden constitucional. En esta gestión de la Junta de Gobierno que queremos establecer por parte de la ciudadanía en ejercicio directo de la soberanía, como lo dice la Constitución. Nuestro equipo de promoción de esta iniciativa también va a estar en otras ciudades como Barinas, Mérida, Barquisimeto, según se vaya fijando la oportunidad y las que vayan siguiendo. Ese es el objetivo y esperamos que la ciudadanía nos acompañe porque es lo más importante para lograr llenar este vacío de poder en este momento y de la manera constitucional. A esta iniciativa se sumó el jurista Pablo Aure, quien aseguró que Venezuela sigue desangrándose como consecuencia del chavismo, la oposición tradicional y los intereses de potencias extranjeras que, a su juicio, han convertido la crisis del país en un negocio. Desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay gobierno. Existe un vacío de poder que no se llena con discursos vacíos, sino que exige un ejercicio democrático real. Por eso, hablar de una junta de gobierno no es una locura, no. Es una necesidad imperativa para rescatar la institucionalidad que se ha perdido. Los planteamientos surgen en un momento de incertidumbre política, luego de que venciera el plazo de la presidencia encargada ejercida por Delcy Rodríguez, mientras la Asamblea Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la declaratoria de vacante absoluta. En este escenario, el debate sobre el mecanismo para conducir una transición vuelve a cobrar fuerza. Hemos consignado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el recurso de acción popular contra la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez en razón de que ha evadido la obligación consagrada en los artículos 233 y 234 de la Constitución venezolana de calificar la falta absoluta del señor Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional está obligada por la Constitución a calificar esa ausencia. Venezuela ya ha recurrido en otras etapas de su historia a gobiernos de transición para enfrentar crisis políticas. En 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por Rómulo Betancourt, condujo el país hasta la celebración de elecciones. Y en 1958, la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal asumió el poder tras la caída de Marcos Pérez Jiménez para restablecer el orden democrático. Hoy, la discusión no solo gira en torno a la creación de una nueva junta, sino si existen las condiciones políticas e institucionales para que una figura de esa naturaleza pueda conducir a una nueva transición. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela celebró este domingo el Día del Niño con actividades en refugios y espacios públicos, donde muchos pequeños perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio. Los canales oficiales mostraron juegos, regalos y sonrisas. Las redes sociales, en cambio, también dejaron ver los reclamos de ciudadanos y el contraste entre la celebración y una tragedia que sigue marcando la vida de miles de familias. María José Prado con el reporte. En un país que intenta levantarse después de los terremotos del 24 de junio, este domingo en Venezuela se celebró el Día del Niño. El gobierno desplegó actividades recreativas en plazas, parques, refugios temporales y campamentos para familias damnificadas. Pero gracias a las redes sociales, también comenzaron a circular imágenes que muestran otra cara de la jornada: celebraciones a pocos metros de edificios colapsados, críticas por actos que algunos califican de propagandísticos y reclamos de ciudadanos que cuestionaron la presencia de funcionarios más interesados en las fotografías que en escuchar a los afectados. Hoy, los más pequeños celebran su día en los campamentos transitorios. Todo esfuerzo es necesario para aliviar el dolor de las familias afectadas por el doblete sísmico y acompañarlas en este momento de dificultad.
Nuestros niños y niñas guían cada paso que damos. Venezuela renacerá. Desde las cuentas oficiales se difundieron videos de juegos, colchones inflables, entrega de juguetes y actividades culturales en distintos puntos del país. En Caracas también se organizó una agenda gratuita en plazas, parques y bulevares, mientras que en La Guaira la Fundación Color Esperanza, junto a otros colaboradores, elaboró la llamada torta más grande de Venezuela, de 8 metros de largo y más de 200 kilos, para repartir unas 3.000 porciones entre niños afectados por los terremotos que permanecen en refugios temporales. Fuimos a la Plaza San Rafael a regalar sonrisas en Maracaibo, pero lo primero que hicimos fue rezar un rosario por todos los niños que perdimos en la tragedia que embarga aún a Venezuela. Pero todos que son el futuro aún los tenemos aquí y están compartiendo. Por todos los niños, feliz día y son ustedes el futuro de Venezuela. La celebración del Día del Niño terminó convertida en otro reflejo de las dos caras de Venezuela posterior a los terremotos. Entre ellas destacó la reaparición de Fabiana Blanco, la niña que sobrevivió más de 32 horas bajo los escombros tras los sismos. Con lesiones aún visibles, esta vez volvió para repartir regalos a otros niños damnificados en una jornada donde la esperanza convivió con una tragedia que sigue presente para miles de familias. La tragedia en Venezuela ha dejado de ser tendencia en la agenda pública, pero la realidad sigue siendo devastadora. Son miles de réplicas aún activas y una reconstrucción estancada. La pregunta ya no se centra solo en cómo ocurrió el desastre, sino quién mantendrá la ayuda cuando deje de ocupar los titulares. Ahondamos en el tema con Juan Gutiérrez Gamba. Tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela, las cifras siguen aumentando. El último balance oficial reporta 5.119 fallecidos, más de 16.700 heridos, 6.462 personas rescatadas y 128.324 familias afectadas. A casi un mes de la tragedia, a la par que disminuye la cobertura informativa, comienza la etapa más larga y compleja de la reconstrucción. La amenaza tampoco ha terminado bajo tierra. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis contabiliza 1.368 réplicas, un fenómeno que mantiene el riesgo sobre edificaciones debilitadas y prolonga la incertidumbre de miles de familias, especialmente en La Guaira, el estado más golpeado por el desastre. La Guaira no necesita ser viral, necesita que no la olviden. La vida sigue y todos vamos a continuar, pase lo que pase, con nosotros y nosotros la vida sigue, pero los que estamos aquí, qué lindo que a pesar de que continuemos, los mantengamos en nuestras oraciones, en lo que podamos ayudar. La experiencia internacional muestra que este escenario se repite después de los grandes desastres. En Haití, Chile, Japón o Turquía, la atención mediática disminuyó pocas semanas después del impacto. Para evitar que la ayuda se redujera, gobiernos y organismos internacionales mantuvieron balances periódicos, reportes de reconstrucción y campañas constantes para recordar que la crisis seguía activa. En Venezuela, el reto es mayor. La reconstrucción coincide con una prolongada crisis económica y política que limita la capacidad del Estado y aumenta la dependencia de la asistencia nacional e internacional. Y es que lastimosamente en este mundo todo se está rigiendo por la viralidad. Lo que se hace viral es lo que se recuerda y lo que deja de ser tendencia es lo que se olvida. Entonces debemos evitar esto porque aunque a muchos les parezca que ya el tema de Venezuela pasó, allá las cosas están igual o peor. Las labores de rescate dieron paso a otro desafío: reconstruir viviendas, servicios públicos y medios de vida para miles de familias. La historia de otros grandes terremotos demuestra que el mayor riesgo comienza cuando la tragedia deja de ocupar titulares, pero las necesidades permanecen. Venezuela deberá sostener ese esfuerzo durante los próximos meses, cuando la atención pública, inevitablemente, empieza a dirigirse hacia otras noticias. Sobrevivió al terremoto de Venezuela en 1967. Ahora ayuda a afectados del doble sismo del 24 de junio, cuando 2 terremotos sacudieron a Venezuela. María Elena Páez Pumar se volcó a ayudar a las víctimas desde Estados Unidos. Lo hizo por solidaridad y porque hace 59 años quedó atrapada bajo los escombros en otro sismo, el 29 de julio de 1967, cuando gran parte de Caracas quedó bajo los escombros y causó casi 300 muertos y unos 2.000 heridos. Su familia estaba entre los restos del edificio donde pasaba el fin de semana en La Guaira y ella solo tenía 7 meses de nacida. Fue su llanto lo que llamó la atención de los rescatistas. Esta es su historia.
María Elena Páez Pumar se volcó a ayudar desde Estados Unidos a las víctimas del doble terremoto que sacudió el 24 de junio a Venezuela. Lo hizo por solidaridad y porque hace 59 años quedó atrapada bajo los escombros en otro sismo. Esta mujer tenía apenas 7 meses cuando un sismo azotó el norte de Venezuela el 29 de julio de 1967, que dejó más de 200 muertos y unos 2.000 heridos. Su familia quedó atrapada entre los cascotes del edificio donde pasaba el fin de semana en La Guaira, la zona costera que resultó más afectada en el doble sismo de este año. Según le contaron después, fue ella quien al llorar alertó sobre la presencia de sobrevivientes en su apartamento. Fue mi llanto el que escucharon y dijeron, ahí hay gente que está viva. Entonces, gracias a ese llanto, lograron llegar a donde estaba mi madre, mis hermanos, y finalmente llegaron a mí. Un hermano murió en el derrumbe, pero los rescatistas lograron salvar a su madre, a su hermana y por último a ella, casi 4 días después del terremoto. A su hermana le amputaron las piernas y a ella el antebrazo derecho, aplastado durante días por la cuna donde se encontraba. Puedo poner perfectamente en los zapatos de las personas que están allá y de lo que están viviendo y de la cantidad de niños ahora que han sido amputados. Tras ejercer como abogada en Venezuela, Páez Pumar se instaló hace 11 años en Estados Unidos, donde trabaja como profesora de secundaria. Y ahora, cuando numerosos compatriotas pasan por lo mismo que ella, espera que reciban un trato similar. Van a haber muchísimas más familias como nosotros. Y por eso, yo creo que los venezolanos como sociedad, los padres venezolanos, las unidades educativas, tienen que darse cuenta y yo solo le pido a Dios que les den el apoyo que yo recibí. Junto a sus familiares, Páez se sumó enseguida al resto de la comunidad venezolana para recaudar fondos y apoyar en los centros que recogen ayuda para su país, donde más de 5.000 personas murieron y más de 16.700 resultaron heridas en el doble terremoto. Cualquier persona que está en esa situación necesita ayuda de donde sea. Y habiendo yo estado en esos zapatos y habiendo recibido tanta ayuda de mi familia, de mis amigos o de gente que ni siquiera me conocía, era lo mínimo que podía hacer. Páez anima a los jóvenes heridos en el doble terremoto a tener paciencia para superar las heridas físicas y emocionales, pues con paciencia, amor y apoyo se puede lograr. Y ahora tienen que seguir adelante. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Mayo Zambada, el último de los grandes narcos mexicanos que enfrenta su destino en Estados Unidos. El capo mexicano de la droga Ismael El Mayo Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York por haber codirigido el cártel de Sinaloa. Encarcelado en Estados Unidos desde hace 2 años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de este cártel narcotraficante en agosto de 2025. A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte. Nueva acusación contra Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Era el que marcaba la pauta, dice un empresario. Cambio de guión en el caso Plus Ultra. El empresario Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante, dijo a la Audiencia Nacional de España que está dispuesto a contribuir al esclarecimiento de los hechos y afirma que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero marcaba los pasos a seguir en el rescate de 53 millones de euros que la compañía aérea recibió del gobierno de España tras la pandemia. Estados Unidos acusa a Cuba de décadas de espionaje y subversión. El gobierno estadounidense acusó este lunes a Cuba de haber liderado una campaña de espionaje y subversión dentro de su territorio durante casi 7 décadas. Es una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, además de reclutar y formar generaciones de activistas y respaldar al terrorismo de izquierda, acusó un informe especial divulgado por el Departamento de Estado.
Amigos, y así damos por finalizada esta emisión, no sin antes agradecerles por la sintonía en este espacio de noticias. Nuestra labor